El 15 de abril de 1957, un Cessna 310 despegó del aeropuerto de Mérida y cayó exactamente 4 minutos después. Pedro Infante murió a los 39 años. Entre los restos del avión, entre los papeles chamuscados y las pertenencias dispersas por la pista caliente de Yucatán, los peritos encontraron algo que nunca llegó a los periódicos: una fotografía pequeña, de bordes desgastados por el uso, el tipo de foto que alguien carga en la cartera durante mucho tiempo, un niño de tal vez 3 años, ojos oscuros, muy abiertos, una sonrisa torcida hacia el lado izquierdo que muchos años después, quienes conocían bien la cara de Pedro Infante, habrían reconocido sin dudar ni un segundo. El niño no tenía nombre escrito al reverso, solo una fecha. Y una ciudad que no era Mazatlán, ni Ciudad de México, ni ninguno de los lugares que aparecen en la biografía oficial del ídolo. Esa fotografía desapareció. No se perdió entre el desorden de los primeros días, ese caos de autoridades y periodistas y familiares que descendieron sobre Mérida como si el fin del mundo fuera un espectáculo público. Desapareció de otra manera, del tipo de desaparición que requiere decisiones, que requiere manos que saben exactamente lo que están haciendo y por qué. Y junto con esa fotografía, la historia de alguien que durante décadas existió solo en el silencio de una mujer que supo guardar un secreto mejor que casi nadie en México. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que Pedro Infante ocultó hasta su muerte, del hijo que su familia eligió borrar de la historia, de la mujer que esperó durante años a que algo cambiara y que entendió, cuando vio el periódico del 16 de abril, que ya nada iba a cambiar nunca, y de lo que pasó cuando el tiempo se terminó y ya no había nadie a quien proteger. Quédese, porque esto no termina donde usted cree que termina. Para entender lo que Pedro Infante fue capaz de ocultar, primero hay que entender de dónde vino. Mazatlán, Sinaloa, 18 de junio de 1917. Pedro Infante Cruz nació en una familia numerosa y sin excedentes. Su padre, Delfino Infante, era músico de pueblo. No del tipo que llena teatros, sino del tipo que toca en fiestas, en bodas, en los eventos donde la gente que tiene poco dinero celebra las cosas importantes de la vida. La madre, Refugio Cruz, administraba una casa con varios hijos y los recursos que alcanzaban. Pedro creció escuchando música porque en esa casa la música era parte del mobiliario. Antes que artista fue carpintero. Aprendió el oficio como se aprenden los oficios cuando no hay otra opción, con las manos, con el tiempo, con el cansancio de quien construye cosas para que otros las usen. Trabajó en Guamúchil durante varios años. Tallaba, cortaba, medía madera. Tenía una voz. Eso lo sabía él y lo sabía cualquiera que lo escuchara. No era una voz de catedral, no era esa cosa entrenada y perfecta que se construye en conservatorios. Era una voz que venía de adentro, que tenía tierra en el timbre, que sonaba como si el hombre que cantaba hubiera vivido exactamente lo que estaba cantando. Llegó a la Ciudad de México en los años 40. Llegó sin contactos, sin dinero, con la certeza un poco irracional de quien sabe que tiene algo pero no tiene todavía cómo demostrarlo. Hizo lo que hacen los que llegan así. Tocó puertas. Muchas puertas. Tocó la puerta de la XCB, que era una de las estaciones de radio grandes de la capital, y le dijeron que no. Tocó otras puertas, siguió tocando, hasta que alguien abrió una. El México de los 40 tenía una industria cinematográfica que no se parecía a lo que viene antes ni a lo que viene después. La Segunda Guerra Mundial había colapsado las cinematografías de Europa y había reducido la producción estadounidense. México llenó ese vacío de una manera que todavía impresiona. Los estudios Churubusco producían películas en serie. Clasa Films, la empresa cinematográfica latina. Un sistema completo que generaba estrellas, que construía mitos, que exportaba la imagen de un México que tal vez no existía exactamente así, pero que era lo que la audiencia latinoamericana necesitaba ver. En ese sistema entró Pedro Infante. Su primer papel con algo de sustancia fue en 1942. Las siguientes 2 películas ya tenían su nombre en carteles. Y en 1947 llegó Nosotros los Pobres,
con Roberto Gabaldón detrás de la cámara y con Blanca Estela Pavón como protagonista femenina, una película que cuenta la historia de Pepe el Toro, un carpintero del barrio, un hombre pobre pero honrado que enfrenta tragedias con una dignidad que el cine mexicano había encontrado la manera de hacer llorar a todos. El paralelo con la vida de Pedro era demasiado obvio para ignorarlo. Un carpintero de pueblo que llegó a la capital y que ahora interpretaba a un carpintero de barrio en la pantalla más grande de México. El país entero lo vio y sintió que lo conocía. Que ese hombre de la pantalla era alguien que podría encontrar en la esquina de su calle, en la tienda de su barrio, en la fiesta del vecino. Eso fue lo que construyó Pedro Infante, y es una construcción que muy pocos artistas logran. Pero había otro Pedro Infante. El que existía detrás de esa imagen de hombre del pueblo, honrado y sencillo, era más complicado. No en el sentido de que fuera malo. El Pedro que conocían quienes lo trataron en el trabajo y en la vida social era generoso, era cálido, era el tipo de persona que recuerda los nombres y que pregunta por las familias y que no usa su posición para humillar a nadie. Eso también era real y verificable. Pero tenía una vida sentimental que habría resultado escandalosa para la imagen que su carrera necesitaba proyectar. María Luisa León fue su primera esposa. Se casaron en 1942. El matrimonio fue por la iglesia, por lo civil, con todas las formalidades, pero la vida de Pedro como artista creciente no era compatible con la vida doméstica que un matrimonio formal requería. Las giras, los rodajes, la presencia constante que exigía la fama incipiente eran incompatibles con el tipo de presencia que un esposo debía tener. Y Pedro no supo, o no quiso, encontrar el equilibrio. Lo que vino después fue una vida paralela que se fue volviendo más complicada con cada año que pasaba. Lupe Torrentera entró en la historia de Pedro a principios de los 50. Era bailarina. Tenía una energía física que Pedro encontraba irresistible, según los que los vieron juntos en esa época. La relación fue intensa desde el principio. 2 hijos. Una vida en común que nunca fue reconocida del todo, pero que tampoco fue un secreto absoluto dentro del mundillo del espectáculo capitalino. El problema, que todos veían y nadie nombraba directamente, era que Pedro seguía casado con María Luisa León. El divorcio en el México de los 50 era una cosa complicada. La Iglesia Católica no lo reconocía. Los sectores conservadores de la sociedad lo veían con suspicacia. Y para un artista cuya imagen dependía de la identificación del público popular, el divorcio tenía costos que ningún mánager de la época quería calcular en voz alta. Así que Pedro hizo lo que hacen los hombres cuando el sistema les permite hacerlo. No resolvió nada. Mantuvo las dos situaciones en paralelo y esperó que el tiempo o las circunstancias hicieran algo que él no quería hacer. Y el tiempo no hizo nada. Las circunstancias tampoco. Solo agregaron capas. Irma Dorantes llegó en el 52. Tenía 21 años cuando empezó su relación con Pedro. Él tenía 35. Era actriz, talentosa, con una carrera propia que estaba despegando. Y se enamoró de Pedro con la intensidad que se enamoran los que todavía no han aprendido que el amor y la inconveniencia pueden coexistir durante décadas sin que ninguno de los dos ceda. En 1953, Pedro e Irma se casaron. El matrimonio era inválido. Pedro no estaba divorciado de María Luisa León. Jurídicamente era bigamia, pero la ceremonia fue real, la vida en común fue real, y el hijo que tuvieron, Irma Guadalupe, fue real. Y el público en general no sabía exactamente qué era exactamente lo que pasaba con el estado civil del ídolo. Los columnistas que lo sabían callaban, las revistas de espectáculos que podían haberlo investigado preferían las fotos de los estrenos. Era el sistema. Funcionaba para todos, menos para las mujeres que vivían dentro de él. Para cuando llegamos a 1954, Pedro Infante tenía 37 años, una carrera en el pico absoluto y una vida personal que era un laberinto de obligaciones paralelas que solo él y un puñado de personas de confianza conocían en su totalidad. Ese año filmó varias producciones. Tenía compromisos de gira que lo llevaban por todo el país. Era la persona más reconocible de México. Donde llegaba, la ciudad se reorganizaba a su alrededor.
Y fue en ese contexto que llegó a Guadalajara en octubre de 1954. El equipo de producción necesitaba exteriores que la Ciudad de México no podía dar. Guadalajara tenía la arquitectura colonial, tenía la luz, tenía el ambiente que el director buscaba. Alquilaron espacios, instalaron equipos, empezaron a rodar con la eficiencia productivista que caracterizaba al cine mexicano de esa época, donde una película podía filmarse en 3 semanas si todos hacían su trabajo. ¿Ella estaba ahí? En este punto, la narración entra en territorio donde los hechos documentados se mezclan con la reconstrucción, donde los testimonios que llegaron décadas después permiten trazar una línea pero no con la precisión de quien estaba tomando notas en tiempo real. La llamaremos Consuelo. Era el nombre que apareció en los relatos que comenzaron a circular mucho después. Una mujer de 26 años. Trabajaba vinculada a la producción de alguna manera. Vestuario según unas versiones. Asistencia general según otras. El tipo de trabajo que existe en todos los rodajes y que raramente llega a los libros de historia del cine. Lo que pasó entre Pedro Infante y Consuelo en las semanas de rodaje en Guadalajara no fue diferente, en su estructura básica, de lo que había pasado con otras mujeres antes. Pedro tenía una manera de relacionarse que desarmaba sin esfuerzo aparente. No era el hombre de fama que usa su posición como palanca. Era algo más sutil y por eso mismo más difícil de resistir. La atención genuina, la curiosidad real, la capacidad de hacer que una conversación se sintiera como si el mundo entero hubiera dejado de existir por el tiempo que durara. En alguien con su cara y su voz y su historia, eso era algo extraordinariamente poderoso. El equipo terminó en Guadalajara, volvieron a la capital, y la conexión entre Pedro y Consuelo no terminó cuando las cámaras se fueron. Eso fue lo diferente. Las conexiones de Pedro con mujeres en las ciudades de paso tendían a ser exactamente eso, de paso. Una intensidad breve que el itinerario resolvía. Pero Consuelo fue de otra manera. Pedro volvió a Guadalajara. Volvió con frecuencia que no tenía justificación profesional pública. Los que viajaban con él en esas ocasiones sabían que había una mujer. No sabían quién. No preguntaban, porque los que se mueven cerca de los grandes artistas aprenden rápido que hay preguntas que no se hacen. Y así pasó un año. 1954 se convirtió en 1955. Pedro seguía filmando, seguía grabando, seguía siendo el eje sobre el que giraba la industria del entretenimiento mexicano. Y Consuelo seguía en Guadalajara, existiendo en esa zona indeterminada donde las personas que quieren a alguien muy famoso aprenden a vivir sin esperar que ese alguien pueda darles todo lo que daría si su vida fuera diferente. El embarazo llegó a principios de 1956. Y aquí es donde la historia se vuelve más difícil de rastrear con precisión. Porque lo que sucedió a partir de ese momento ocurrió deliberadamente fuera de cualquier registro que pudiera ser consultado después. Consuelo se lo dijo a Pedro. ¿Cómo exactamente llegó esa noticia de Guadalajara a la Ciudad de México? Eso no está claro. El sistema de comunicación que Pedro usaba para sus relaciones paralelas era cuidadoso. Nada por escrito si no era absolutamente necesario. Los intermediarios confiables recibían mensajes verbales. Las llamadas desde cabinas públicas cuando el itinerario lo permitía. Era un sistema que había funcionado durante años y que, ante la noticia del embarazo, tuvo que funcionar de una manera más específica. Pedro reaccionó como reaccionan los hombres que tienen mucho que perder y que llevan años construyendo la habilidad de manejar las complicaciones sin que nada de lo visible se altere. Con pragmatismo primero, con culpa después, y con una solución que era la única que su situación permitía. No iba a reconocer al niño. Eso estaba decidido desde antes de que la conversación terminara. Las razones eran múltiples y se reforzaban entre sí. María Luisa León, su esposa legal, seguía existiendo. Irma Dorantes era su compañera pública. Reconocer un hijo con una tercera mujer era un escándalo que ningún manager, ningún estudio, ningún columnista amigo podría gestionar. Era demasiado. Era el tipo de historia que no se puede controlar una vez que sale. Pero también había algo que Pedro sí podía hacer. Y lo hizo.
Organizó lo que en esa época se llamaba, sin eufemismos, el arreglo. Dinero. Suficiente para que Consuelo no dependiera de nadie más, para que el niño que venía tuviera lo necesario, para que la vida que Consuelo iba a tener que construir sola, sin un padre visible para su hijo, tuviera una base material que aliviara al menos la parte económica de lo que iba a ser una situación difícil. El dinero llegó a través de intermediarios, nunca con el nombre de Pedro, nunca de manera directa. El sistema que mantenía invisibles las cosas que debían ser invisibles funcionó con la eficiencia que le habían dado años de uso. Y con el dinero llegó la condición. Silencio no era una amenaza, o al menos no era presentada como tal. Era un acuerdo, una comprensión mutua de qué podía y qué no podía existir dentro de los límites de la situación. Consuelo existía en un mundo donde las opciones de una mujer sola, con un hijo y sin apellido reconocido del padre, eran brutalmente limitadas. El silencio le compraba protección económica. El silencio le compraba la posibilidad de construir algo sin el escándalo que hubiera venido si la historia salía a la luz. Hablar habría destruido a Consuelo antes de incomodar seriamente a Pedro. Ella lo sabía. El sistema estaba construido exactamente para eso. El niño nació en el otoño de 1956. Según los relatos que llegaron décadas después, fue un parto sin complicaciones. Un niño sano. Ojos oscuros, que quienes vieron de bebé describían como los ojos de alguien que ya está mirando algo que los demás no ven todavía. Consuelo le puso un nombre, no el apellido Infante, otro apellido. El tipo de registro donde el padre aparece como desconocido o donde aparece un nombre que no corresponde a nadie real. Eso también era parte del sistema. Pedro supo del nacimiento. A través de los mismos canales que llevaban el dinero, llegó la noticia. Y Pedro, según los testimonios que vinieron mucho después, hizo algo que nadie esperaba exactamente. Pidió una fotografía. Esa fotografía fue la que aparecería entre los restos del Cessna 7 meses después. La pidió, la guardó y durante los meses que le quedaron de vida la llevó consigo. En la cartera, en el bolsillo, en ese lugar donde las personas guardan las cosas que no quieren que el mundo sepa que guardan, pero que no pueden dejar de cargar. ¿Cuántas veces visitó Pedro a ese niño? Esa es la pregunta sobre la que los testimonios difieren más. Hay una versión que dice que fue una vez. Una visita breve, organizada con precisión, que llegó con aviso previo y salió antes de que nada pudiera complicarse. Pedro cargó al niño. Consuelo observó. Nadie dijo mucho. El silencio en ese cuarto de Guadalajara fue el tipo de silencio que ocupa más espacio que las palabras. Hay otra versión que dice que fueron 2 visitas. Que la segunda fue diferente de la primera porque el niño ya podía sostener la cabeza y porque había algo en verlo así, más completo, más presente, que hizo que Pedro se quedara más tiempo del que había planeado. Lo que sí aparece en más de una fuente es una descripción de cómo Pedro sostenía al niño, una manera que no era de alguien que está de paso por cortesía, una manera que tenía dentro algo que él no podía o no quería nombrar en voz alta. Y eso también era Pedro Infante, el hombre que construyó muros y que se arrepentía de ellos mientras los construía. Mientras todo esto ocurría en Guadalajara, en la Ciudad de México la vida de Pedro seguía siendo la que todos conocían. En 1956 filmó Tizoc, con María Félix, la producción más ambiciosa que había hecho hasta entonces. Una historia de amor entre un indígena y una mestiza, filmada con la épica visual que la dupla de productores quería. Pedro trabajó en esa película con la profesionalidad que lo caracterizaba. En el set, era puntual, preparado, colaborativo. La película ganaría el Oso de Oro en el Festival de Berlín de 1957. Pedro no vivió para verlo. Murió 2 meses antes de que el premio fuera anunciado. En la Ciudad de México, mientras filmaba Tizoc, mientras grababa discos que saldrían al mercado durante el año siguiente, mientras cumplía compromisos de gira que no daban descanso, había una casa en Guadalajara donde una mujer cuidaba a un niño que tenía su sonrisa, y donde un secreto esperaba que alguien decidiera qué hacer con él. Nadie decidió.
El accidente del 15 de abril de 1957 fue lo que nadie decidió por todos. Pedro viajó a Mérida para un compromiso. Pilotaba él mismo, lo cual era otra de sus características. Esa mezcla de independencia y osadía que lo llevaba a obtener licencias de aviación civil, además de todo lo demás que hacía. El Cessna 310 despegó con varios ocupantes a bordo. 4 minutos. Eso fue lo que duró el último vuelo de Pedro Infante. El avión cayó poco después del despegue. Las causas exactas del accidente nunca fueron establecidas de manera que satisficiera a todos. Hubo especulaciones durante años. Fallo mecánico, error humano, condiciones climáticas, combinaciones de las tres. Lo que no hay duda es sobre el resultado. Pedro Infante tenía 39 años y 4 días cuando murió. México paró. No es una figura retórica. Las transmisiones regulares de radio y televisión se interrumpieron. Las banderas en los edificios públicos bajaron a media asta. En los barrios populares de la capital, en los pueblos del interior, en las ciudades donde Pedro había cantado y donde la gente lo sentía como propio, hubo llanto genuino. El país lloraba a uno de los suyos. Y en Guadalajara, una mujer vio el periódico del 16 de abril. Consuelo tenía un niño de 6 meses. Un acuerdo que había garantizado la estabilidad económica de ese niño dependía de un hombre que acababa de morir. Los intermediarios que llevaban el dinero respondían ante Pedro. Con Pedro muerto, la red que sostenía ese acuerdo no tenía cabeza. Y el caos que se desató en el mundo del espectáculo mexicano en los días y semanas siguientes al accidente era exactamente el tipo de caos que no tiene espacio para situaciones como la de Consuelo. María Luisa León, la esposa legal, reclamó sus derechos. Irma Dorantes, la esposa de facto, enfrentó la revelación de que su matrimonio era jurídicamente inválido y que su posición legal era más frágil de lo que creía. Lupe Torrentera y sus hijos entraron en disputas que se ventilaron parcialmente en los juzgados. Los abogados, los jueces, los periodistas, el circo completo que rodea la muerte de un hombre famoso, con una vida que tenía demasiadas partes para que alguien pudiera gestionarlas todas con orden. Y en medio de ese ruido, el niño de Guadalajara no existía. Para los que se encargaban del ruido, no existía. Y los que sabían que existía, tenían razones para seguir haciendo como que no. La familia Infante tenía suficientes frentes abiertos. Los hermanos de Pedro, varios de los cuales habían tenido papeles en la gestión de su carrera y de su vida personal, estaban en ese momento manejando un funeral de Estado, una prensa que no paraba, disputas legales sobre la herencia y sobre los derechos de imagen, y la presión de una industria que necesitaba entender qué pasaba ahora con todo lo que Pedro había construido. El niño de Guadalajara era un problema que nadie quería. Hay testimonios, tardíos y fragmentados, que sugieren que alguien de ese entorno hizo contacto con Consuelo en los meses posteriores a la muerte de Pedro, que hubo una conversación, que el acuerdo de silencio fue renovado bajo términos que ya no dependían del generoso impulso del artista vivo, sino de la lógica fría de una familia que protegía un legado, que se pagó una cantidad final, no un flujo continuo, sino un cierre, y que Consuelo entendió que ese cierre era definitivo. Se mudó de Guadalajara. El niño, que entonces tenía menos de 1 año, creció en otra ciudad, con otro entorno, con una historia de origen que no incluía el nombre del hombre cuya cara aparecía en carteles por todo el país. Aquí hay que decir algo sobre lo que significa crecer sin saber quién es tu padre. Hay personas que lo describen como una ausencia específica, con forma y peso propios. Una pregunta que no tiene respuesta pero que tampoco desaparece. Los niños lo sienten antes de tener palabras para nombrarlo. Hay algo en la manera en que los adultos cambian el tema, en la manera en que ciertos nombres se dicen de manera diferente que un niño percibe, aunque nadie le explique nada. El que llamamos Ernesto creció así, sabiendo que había algo, sin saber qué. Los años 50 se convirtieron en los 60. Consuelo reconstruyó su vida. Tuvo otro hombre, una relación más estable, otros hijos.
Vivió lo que viven las mujeres, que tienen la capacidad de seguir adelante con lo que queda después de que lo que esperaban no llegó. Pero el primero, Ernesto, siempre fue diferente. Y esa diferencia, que Consuelo no nombraba directamente, era algo que su hija menor, nacida a principios de los 60, percibió desde que tuvo ojos para observar. El gesto que cambiaba cuando en la televisión aparecía la cara de Pedro Infante. México de los años 60 tenía a Pedro Infante en todas partes. Las películas se reproducían constantemente en los canales que empezaban a dominar la vida doméstica del país. Las canciones en la radio eran estándar. El culto que se había formado alrededor de su imagen creció en lugar de disminuir con el tiempo. Había monumentos, había calles con su nombre, había el tipo de presencia póstuma que muy pocos artistas logran mantener en la conciencia colectiva. Para un niño que crecía en ese México, la cara de Pedro Infante era una cara conocida. Era la cara de las películas que pasaban los domingos por la tarde, de las canciones que sonaban en las fiestas de los vecinos, del ídolo que los adultos mencionaban, con el tono que se usa para las cosas que se quieren sin que quepa explicación. Ernesto lo veía en la pantalla. Y en algún punto, en algún momento de la adolescencia o de los primeros años adultos, empezó a tener una sensación que no sabía de dónde venía y que era difícil de ignorar. La sensación de que esa cara le era familiar de una manera que iba más allá del cine. Consuelo murió a finales de los años 80, sin haber hablado en público, sin haber buscado ningún tipo de reconocimiento, sin haber roto el acuerdo que había sostenido durante más de 30 años. Pero antes de morir, habló con su hija menor. Esa conversación ocurrió de la manera en que ocurren los secretos que llevan décadas buscando la salida, lentamente, con pausas, con las palabras que no terminan de salir hasta que salen, con el peso de alguien que está soltando algo que ya no puede, o ya no quiere, seguir cargando sola. La hija menor escuchó, y lo que escuchó reorganizó todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su hermano mayor, sobre esa diferencia que había percibido durante años sin tener nombre para ponerle. ¿Cómo se procesa saber que tu hermano es hijo de Pedro Infante? Esa pregunta no tiene respuesta simple, porque la respuesta depende de cuánto tiempo llevas con la sensación de que había algo y de cuántas veces te habías dicho que esa sensación no significaba nada. La hija menor de Consuelo pasó días, semanas, procesando lo que su madre le había dicho. Los detalles que conocía eran suficientes para entender la forma general de la historia, pero no lo suficiente para llenar todos los huecos. Había nombres de intermediarios que no conocía. Había fechas que no podía verificar. Había una fotografía de la que Consuelo había hablado, una fotografía que había estado entre los restos del avión, que la familia había escuchado mencionar pero que nadie había visto. Y estaba Ernesto, que para entonces vivía en otra ciudad, que había construido su propia vida y que no sabía todavía lo que ella sabía ahora. La conversación entre los dos hermanos ocurrió meses después de la muerte de Consuelo. No fue fácil de iniciar. No hay manera de que una conversación así sea fácil de iniciar. Ernesto escuchó lo que su hermana le decía con la expresión de alguien que está recibiendo algo que en parte ya sospechaba y que en parte le resulta imposible de creer al mismo tiempo. No lo negó. Eso es lo que su hermana recordó después, que Ernesto no dijo que era imposible, que hubo un silencio largo. Y después una pregunta, una sola pregunta, que era la pregunta que había tenido desde siempre, aunque no supiera exactamente a qué se la hacía. ¿Por qué no me reconoció? Y a esa pregunta, Consuelo no había dado respuesta completa, porque la respuesta completa incluía cosas que hacen que la figura de alguien que uno quiere desde la infancia se vuelva más complicada de sostener. Las razones de Pedro, que eran reales y comprensibles dentro de la lógica de su época y de su situación, no hacían el daño menos real. Los dos hermanos se quedaron sentados durante mucho tiempo sin hablar más. Ernesto tenía entonces más de 30 años. Era un adulto con una vida construida, con identidad, con apellido, con historia. Recibir la información de quién era su padre biológico no cambiaba la vida cotidiana.
No cambiaba su trabajo, ni su casa, ni las personas con las que había crecido. Pero cambiaba algo más difícil de nombrar. Cambiaba la manera de verse en el espejo. Cambiaba el significado de ciertas cosas que había tenido siempre y que ahora tenían una explicación que antes faltaba. La sonrisa torcida hacia el lado izquierdo. El gusto por la música, que nadie más en su familia de crianza compartía con la misma intensidad. Ciertas maneras de moverse, de hablar, de relacionarse con la gente que ahora encontraban un origen donde antes simplemente existían. Los genes no son destino, pero los genes son historia. Y a veces, la historia que buscamos no está en los documentos, ni en los archivos, sino en el espejo. En los años 90, cuando el mundo del entretenimiento mexicano empezó a tener más espacio para hablar de las historias que antes se guardaban, comenzó a circular en ciertos círculos algo sobre un posible hijo no reconocido de Pedro Infante en Guadalajara. Era un rumor, del tipo impreciso, sin nombres, sin fechas claras. Pero los rumores que tienen algún fundamento tienden a persistir de una manera diferente a los que no tienen ninguno. Llegó a los oídos de periodistas. No de los columnistas de espectáculos principales, que seguían operando con los códigos de discreción heredados de décadas anteriores, sino de los que empezaban a trabajar en un periodismo de investigación cultural que quería mirar más de cerca las vidas de los grandes mitos nacionales. Algunos hicieron preguntas, no llegaron lejos, los intermediarios originales habían muerto o callaban. La familia Infante tenía abogados y tenía la posición para hacer que las investigaciones informales no encontraran el tipo de documentación que las convirtiera en historias publicables. Pero Ernesto sabía que las preguntas estaban siendo hechas, y eso lo puso frente a una decisión que no había tenido que tomar antes con esa urgencia. Buscar el reconocimiento legal era una opción. Los tribunales mexicanos ya habían visto casos de hijos no reconocidos de artistas famosos que pedían reconocimiento póstumo de paternidad. El proceso era largo y costoso. Requería pruebas de ADN con familiares directos del fallecido que aceptaran el procedimiento. Requería abogados. Requería la disposición a convertir algo privado en algo público, a exponerse a la prensa, a vivir durante años dentro de una disputa legal que generaría atención del tipo que destruye la vida cotidiana. Ernesto tomó tiempo para pensarlo, y lo que decidió no fue la decisión que los que conocían la historia esperaban. Decidió no ir a los tribunales, al menos no entonces, al menos no de esa manera. Las razones de esa decisión son las que más tarde, según su hermana, explicó de manera fragmentada en conversaciones a lo largo de los años. Una de ellas era práctica. El proceso legal era una apuesta de tiempo y dinero sin garantía de resultado. La familia Infante no iba a facilitar nada. Los herederos legales tenían interés directo en que ningún heredero adicional apareciera. Y la posición económica de Ernesto no era la de alguien que pudiera sostener años de litigio contra abogados que tenían más experiencia y más recursos. Pero había otra razón que era más difícil de articular. Ernesto no estaba seguro de que ganar cambiara algo que importara. Un reconocimiento legal póstumo lo convertiría, sobre el papel, en hijo de Pedro Infante. Daría derecho a ciertos bienes, a ciertos apellidos, a cierta posición legal. Pero no daría lo que en algún lugar seguía buscando, que no era el papel sino el hombre. Y el hombre estaba muerto desde 1957. El reconocimiento póstumo es solo burocracia. Y la burocracia no abraza. Lo que Ernesto hizo en cambio fue algo más tranquilo. Buscó las películas, no las que veía de niño en la televisión familiar, con la atención parcial de quien ve algo que está de fondo, sino las películas completas, en proyecciones, en cineclubes que en los años 90 empezaban a multiplicarse en las ciudades mexicanas como respuesta al interés renovado en el cine clásico nacional. Ustedes los ricos, Pepe el Toro, Tizoc, A Toda Máquina, Los Tres García, las vio todas, algunas más de una vez. Y lo que buscaba en esas pantallas era lo mismo que buscan todos los que no conocieron a alguien que existía antes de que ellos pudieran conocerlo. Una señal.
Un rastro de algo que no está en las críticas, ni en las biografías, ni en los artículos académicos, sino en ese espacio entre la cámara y el actor, donde las máscaras a veces bajan sin que el actor lo sepa. Un gesto. Un silencio. Una manera de sostener los ojos en algo unos segundos más de lo necesario. Fue en una proyección de Ustedes los ricos, donde ocurrió lo que su hermana describió después como el momento que Ernesto le contó con más detalle. Pedro estaba en una escena con un niño. Esas escenas existían en varias de sus películas, porque el personaje de Pepe el Toro tenía una relación con un niño que era parte central de la historia. Y en esa escena particular, Pedro tomaba al niño de una manera que no tenía nada de actuación evidente. Era algo más físico, más instintivo. Ernesto lo vio y sintió algo que no supo cómo describir con exactitud. Después, le dijo a su hermana que fue como reconocer algo que siempre había sabido, pero que nunca había visto comprobado desde afuera. La manera en que ese hombre sostenía a un niño. La había visto en el espejo. No en las manos exactamente, sino en algo más difícil de localizar. En la manera en que los brazos saben dónde estar. En algo que no tiene nombre en ningún idioma, pero que existe en los cuerpos de los padres y de los hijos, aunque nunca se hayan visto. Salió del cine con el peso de algo resuelto y el peso de algo que nunca iba a resolverse del todo. Las dos cosas al mismo tiempo, sin que ninguna cancelara a la otra. Aquí hay que abrir un paréntesis necesario sobre lo que Pedro Infante representa para México, porque la historia que hemos contado esta noche tiene que sostenerse frente a esa dimensión, frente al hecho de que Pedro Infante no es solo un hombre que vivió y murió, sino un símbolo colectivo de algo que México necesitaba verse a sí mismo siendo, el hombre del pueblo que triunfó sin perder lo que lo hacía del pueblo, el que cantaba con el dolor de los que tienen poco y con la alegría de los que saben que lo poco puede ser suficiente, el que lloraba en las películas con lágrimas que el país entero sentía como propias. Ese símbolo tiene un peso que aplasta las historias individuales. Ernesto creció en un México donde la cara de Pedro Infante en los carteles y en las pantallas era la cara de algo sagrado. Y descubrir que esa cara era también la cara de su padre biológico significaba navegar entre dos cosas que no deberían ser incompatibles, pero que en la práctica generan una tensión específica. El símbolo te aplasta si no encuentras la manera de relacionarte con el hombre que está detrás. Y el hombre que está detrás solo existe en testimonios fragmentados, en películas, en fotografías, en lo que unas pocas personas que lo conocieron recuerdan de él. Para Ernesto, eso no era suficiente y era todo lo que había. Los años 2000 encontraron a Ernesto en una posición diferente. Ya no era el hombre de mediana edad que recibió la información de golpe y tuvo que decidir qué hacer con ella. Era alguien que había vivido con esa información durante más de una década, que la había integrado a su manera de entenderse, que había encontrado una relación con ella que no lo destruía pero que tampoco lo dejaba indiferente. Mantuvo contacto con su hermana. Ese vínculo, que al principio estaba cargado con el peso de lo que compartían, se fue convirtiendo en algo más tranquilo. Una relación entre adultos que tienen un origen complicado y que han aprendido a relacionarse con ese origen sin que defina todo lo demás. Y en una de las últimas conversaciones que su hermana recordó con él, Ernesto dijo algo que ella encontró importante. Dijo que había decidido no buscar el reconocimiento legal, pero que también había decidido no pretender que la historia no existía, que en algún punto de su vida, cuando el momento fuera correcto, contaría lo que sabía a sus hijos, para que sus hijos supieran, para que la historia no muriera con él como había muerto con Consuelo. Y eso tal vez es lo más importante de todo lo que hemos contado esta noche. Los secretos tienen una vida propia. Los que sobreviven son los que alguien decide preservar, y los que mueren son los que nadie eligió guardar cuando los que lo sabían ya no estaban. Consuelo eligió guardar el secreto porque las circunstancias la pusieron en una posición donde esa era la única elección viable. Y el secreto sobrevivió porque ella lo sostuvo con la disciplina de alguien que entiende que hay cosas que una vez que salen ya no se pueden controlar. Pero también lo sobrevivió porque lo contó, al final, a su hija.
porque había algo en ella que entendía que enterrarlo completamente era hacerle algo a Ernesto que no merecía que le hicieran. Esa decisión tardía de hablar fue el acto más generoso que Consuelo pudo darle. ¿Qué queda hoy de esta historia? Ernesto, si los testimonios que llegaron de Guadalajara son lo que dicen ser, tendría hoy más de 60 años. Sus hijos, si los tuvo, serían los nietos de Pedro Infante que ninguna historia oficial registra, personas que existen con un pasado que el mundo del espectáculo y de la historia cultural mexicana nunca ha reconocido. La fotografía del avión no está en ningún archivo público. Los registros de los acuerdos que se hicieron en los meses posteriores a la muerte de Pedro son privados si es que existen todavía. Las cartas que el investigador cultural encontró en los años 80 están en algún lugar del sistema de archivos académicos mexicanos, sin el nombre de Pedro Infante como descriptivo porque el investigador fue cuidadoso. Lo que queda son voces, memorias de personas que conocieron personas que conocieron personas. El tipo de evidencia que los historiadores académicos procesan con precaución y que los archivistas culturales saben que a veces es lo único que sobrevive de las historias que alguien decidió enterrar. Lo que también queda es la pregunta sobre cuántas historias como esta existen, porque Pedro Infante no fue el único. El cine de oro mexicano fue, entre otras cosas, una industria extraordinariamente buena para producir mitos y para enterrar las inconsistencias que habrían complicado esos mitos. Jorge Negrete, que murió en 1953, 4 años antes que Pedro, también tenía una vida personal que no cabía completamente en la imagen que los estudios construyeron alrededor de él. Luis Aguilar, Javier Solís, muerto a los 34 años en una operación de vesícula que en el México de 1966 resultó fatal. Agustín Lara, que tuvo matrimonios y relaciones paralelas que llenarían varias temporadas de una serie. Todos ellos operaban dentro del mismo sistema, un sistema donde la fama era un escudo que protegía ciertas inconsistencias de la mirada pública, donde los columnistas que podrían haber investigado preferían el acceso, donde las mujeres que habrían podido hablar sabían que hablar las destruiría primero a ellas. El sistema fue muy eficiente, pero los secretos encuentran grietas. Siempre, lo que Pedro Infante construyó artísticamente fue real y fue grande. Nosotros los pobres sigue siendo una de las películas más vistas del cine mexicano. La sonrisa de Pepe el Toro, ese personaje que llora y que ríe con la misma autenticidad, sigue resonando décadas después, porque hay en ella algo que el tiempo no desgasta. Sus canciones, 100 años, La Verdolaga, Amorcito Corazón, siguen en las listas de lo más escuchado en plataformas digitales. Pedro Infante es de las personas que el siglo XX mexicano generó que tienen presencia en el siglo XXI sin que nadie tenga que trabajar para mantenerla. Eso no es mérito menor, es algo extraordinario. Y convive con la historia que contamos esta noche. El artista extraordinario y el hombre que dejó a un niño sin padre en Guadalajara son la misma persona. Esa coexistencia no destruye lo primero, pero completa al segundo, y completar a las personas que el mito aplana es el trabajo que esta historia intenta hacer. En los monumentos a Pedro Infante, en la Plaza de Mérida donde murió, en el Museo de su vida en Guamúchil donde nació, en los murales que lo reproducen en ciudades de todo el país, aparece siempre el mismo gesto: la sonrisa, los ojos que miran directamente, la postura que tiene dentro algo de orgullo y algo de cercanía al mismo tiempo. El hombre que era de todos sin dejar de ser uno solo. Esa imagen es poderosa. Es verdadera en lo que muestra, y lo que no muestra también es verdadero. La fotografía de bordes desgastados en la cartera de un hombre que vuela hacia Mérida un día de abril. El niño de ojos oscuros. La mujer en Guadalajara que aprende a pararse sola. El acuerdo que garantiza el silencio y que dura más de lo que nadie planeó. Todo eso también fue Pedro Infante. La infancia de Pedro Infante en Mazatlán era la de alguien que aprendió muy temprano que la música no era un adorno de la vida, sino su estructura. Delfino Infante, su padre, no era músico de conservatorio. Era músico de barrio,
de fiesta, de esos eventos donde la gente que no tiene dinero para grandes celebraciones necesita, sin embargo, que lo importante suene importante. Tocaba guitarra y dirigía un pequeño conjunto que actuaba en bodas, en bautizos, en las fiestas patronales de los pueblos de la zona. El dinero era irregular, como es irregular todo lo que depende de las celebraciones ajenas, pero la música era constante. Pedro creció escuchando eso. No en el sentido abstracto en que cualquier niño escucha la música que suena en su entorno, sino de una manera física, corporal. Estaba presente en los ensayos que ocurrían en la sala de la casa cuando los vecinos ya dormían. Veía a su padre afinar, ajustar, practicar el mismo pasaje hasta que sonara de la manera correcta. Veía a los otros músicos del conjunto llegar con sus instrumentos y convertir el cuarto pequeño en algo que en ese momento parecía más grande de lo que era. Había algo en eso que se le metió adentro y que nunca salió. No fue inmediato como vocación. Pedro tenía varios hermanos. La casa era como esas casas de familia numerosa, donde el espacio físico es limitado, pero el ruido es generoso. No había un momento de revelación temprana, ninguna noche en que el niño decidiera que iba a ser cantante. Las cosas se fueron dando de otra manera, más lenta, más acumulativa, pero la voz ya estaba. Los vecinos de la calle donde creció lo recordaban después, cuando ya era famoso, y recordarlo se había convertido en algo valioso socialmente. Decían que de niño cantaba mientras jugaba, mientras hacía los mandados, mientras hacía las cosas que hacen los niños que no piensan que están haciendo algo que importa. La voz era ya esa voz, tierra en el timbre. Algo que venía de un lugar que no era la garganta sino más abajo. Guamúchil, Sinaloa. Eso es donde Pedro aprendió a ser carpintero. Se mudó con su familia cuando todavía era adolescente. Guamúchil era una ciudad del estado que en los años 30 tenía la actividad de los lugares que están creciendo sin que nadie haya planeado todavía cuánto van a crecer. Había trabajo. Pedro encontró trabajo con un maestro carpintero que le enseñó el oficio con la paciencia de alguien que sabe que los materiales no mienten y que los que trabajan mal terminan sabiéndolo. La carpintería le enseñó a Pedro algo que usaría durante toda su carrera sin nombrarlo directamente. Le enseñó la diferencia entre lo que se ve y lo que sostiene. Una mesa puede ser bella en la superficie y puede estar mal unida por dentro, o puede ser sencilla en la superficie y puede durar 50 años porque las juntas están bien hechas. El trabajo de calidad no siempre es el que más brilla, a veces es el que nadie nota porque está exactamente en su lugar. Esa lección, que Pedro aprendió con madera y herramientas, la aplicó después con las canciones y con las películas. No era el actor más técnico del cine mexicano de los 50. Había actores con más formación académica, con más conocimiento de los fundamentos del oficio. Pero Pedro entendía que lo que sostiene una escena no siempre es lo que se ve, y eso lo convirtió en algo que los más técnicos no siempre lograron ser, en alguien que no parece estar actuando. La decisión de ir a la Ciudad de México fue, como muchas decisiones que cambian la vida, menos dramática en el momento que en la memoria posterior. Pedro tenía 20 y tantos años. Tenía una voz y una convicción que el carpintero de Guamúchil no había podido silenciar del todo. Los que cantaban en la radio de la Ciudad de México llegaban a todos los rincones del país. El radio era el gran igualador de los años 40, la tecnología que permitía que la misma voz que sonaba en los teatros del centro de la capital sonara también en las casas de Guamúchil, de Mazatlán, de todos los lugares donde había alguien con un aparato receptor y con ganas de escuchar. Pedro escuchaba esas voces y sabía algo. Sabía que la suya era diferente. Llegó a la Ciudad de México con lo que tienen los que llegan así: certeza y nada más. La certeza no paga el cuarto de vecindad donde uno duerme. La certeza no paga los boletos para llegar a las audiciones. Pero la certeza, en alguien que además tiene razón en tenerla, es el combustible que sostiene los meses que hay que sostener antes de que algo funcione. Los primeros meses en la capital fueron duros de la manera en que son duros para cualquiera que llega sin red. Hubo rechazos. La XEB dijo que no, otras estaciones también. No porque la voz fuera mala,
sino porque el sistema de las estaciones de radio capitalinas de los 40 tenía sus propias inercias, sus propias preferencias, sus propios modos de decidir qué sonaba y qué no. Pero Pedro siguió. La radio fue el primer territorio que conquistó, y lo conquistó de la manera en que se conquistan las cosas cuando uno es bueno, y además tiene la perseverancia de quien no tiene alternativa. Cuando finalmente encontró el espacio en una estación que lo dejó cantar, la respuesta fue inmediata. Las cartas de oyentes llegaban. Los patrocinadores querían que ese nombre apareciera en sus anuncios. El sistema de la radio comercial mexicana de los 40 funcionaba exactamente así. El talento que conectaba con el público generaba audiencia, y la audiencia generaba dinero para los que ponían los anuncios. Y Pedro conectaba con el público de una manera que no se planea ni se entrena. Venía de ser carpintero, venía de una familia de músicos de barrio, venía de un mundo donde la gente que escuchaba sus canciones vivía de la misma manera en que él había vivido. No era una conexión calculada, era algo que el público sentía aunque no lo nombrara exactamente. Ese hombre que canta sabe lo que nosotros sabemos. Ese dolor que pone en la voz viene de algún lugar real. El cine llegó poco después. La lógica del sistema de entretenimiento mexicano de los 40 empujaba a los artistas de radio hacia las pantallas. Era la época en que los estudios buscaban caras y voces que el público ya quisiera. Y Pedro tenía las dos cosas. Pero hay algo en el Pedro de los primeros años de fama que a veces se pierde en los relatos posteriores que lo convierten en mito demasiado rápido. Era un hombre joven que de repente tenía más de todo lo que había tenido antes. Más dinero, más atención, más acceso a todo lo que en Guamúchil era imposible y que en la Ciudad de México de los 40 estaba disponible para quien tuviera el nombre y el carácter para aprovecharlo. Y Pedro tenía el carácter. El carisma personal que hacía que las audiencias de radio lo siguieran era el mismo que funcionaba en los espacios privados. La atención genuina, la memoria para los nombres, el interés que parecía real porque en muchos casos era real, esas cosas que son devastadoramente efectivas en cualquier ser humano, resultaban extraordinarias en alguien que además era la cara y la voz de los 40 en México. María Luisa León fue la primera en recibir eso de manera sostenida. Se casaron en 1942. La relación era genuina en el momento en que se formalizó. El problema, que solo se vería con el tiempo, era que Pedro era demasiado para una sola vida doméstica. La fama tiene exigencias propias que van en contra de la vida en común. Los viajes, los horarios, la atención constante de otras personas, la necesidad de estar siempre disponible para el público, que es en definitiva quien sostiene todo. María Luisa lo esperaba, y Pedro, que no era cruel, pero que tampoco era el tipo de hombre que puede vivir en los límites de lo que una vida doméstica permite, empezó a vivir de otra manera. Los años 40 y los primeros 50 fueron los años en que Pedro construyó la arquitectura de su doble vida. No lo planeó de esa manera, probablemente. Las cosas rara vez se planean así. Se van construyendo a partir de decisiones individuales que en el momento no parecen conectadas y que solo visibles desde atrás revelan el patrón que tenían. Una gira, una ciudad. Una mujer en esa ciudad que era exactamente el tipo de presencia que la gira hacía posible y que la vida de regreso en la capital hacía imposible. Y después otra gira, otra ciudad. Lo que con Lupe Torrentera fue diferente fue la duración. Porque Lupe no fue una conexión de paso, fue una relación que duró años, que produjo hijos, que tenía la solidez de algo que en otro contexto habría sido un matrimonio, pero que en el contexto de la vida de Pedro no podía ser exactamente eso. Lupe era bailarina, tenía una presencia física que Pedro encontraba irresistible, y tenía también una personalidad que no era fácil de ignorar ni de manejar. No era el tipo de mujer que espera en silencio. Exigía, reclamaba, y esa exigencia, que en otro momento podría haber sido el límite que Pedro no cruzó, en el contexto de los 50 y de su posición, fue algo que Pedro eligió acomodar sin resolver. 2 hijos con Lupe, un matrimonio en papel con María Luisa, una vida pública que ninguna de las dos habitaba del todo.
Irma Dorantes entró en esa arquitectura en el momento en que ya era estructuralmente más complicado de lo que debería haber sido. Pero entró, y entró de una manera que fue diferente a todo lo anterior. Irma era actriz. Tenía una carrera propia que estaba despegando, lo cual significaba que entendía el mundo del espectáculo desde adentro. Sabía lo que significa una gira, lo que significa el rodaje, lo que significa estar con alguien cuya presencia pública es más grande que cualquier vida privada que puedan tener juntos. Y aún así, la relación con Pedro fue intensa desde el principio, no de la manera fácil, sino de la manera que implica convicción, de la que requiere que ambos decidan que lo que hay entre ellos vale lo que cuesta. Y en 1953, en una ceremonia que era simbólicamente real aunque legalmente imposible, Pedro e Irma se casaron. Bigamia era la palabra técnica, pero en los cuartos internos del mundo del espectáculo mexicano, esa palabra nunca se usaba directamente. Se usaban otras palabras: irregularidad, complicación, situación especial. El vocabulario de los que saben que las cosas no están bien, pero tienen razones para que sigan exactamente como están. Los que los rodeaban sabían, los estudios sabían, ciertos periodistas sabían. Y nadie dijo nada. Ese silencio generalizado, que protegía a Pedro de las consecuencias de decisiones que en un ciudadano común habrían tenido consecuencias legales reales, era el ambiente en el que Guadalajara y Consuelo llegaron a su vida. Octubre de 1954. Es importante entender el estado en que Pedro llegó a esa ciudad ese mes. No el estado emocional, que es imposible de reconstruir con certeza, sino el estado práctico. Era un hombre que llevaba más de una década gestionando simultáneamente 3 relaciones de diferente peso y diferente grado de formalidad, que tenía hijos con 2 de esas mujeres, que tenía una carrera que requería presencia constante en múltiples ciudades, que dormía pocas horas y que filmaba y grababa y actuaba en vivo con una productividad que sus contemporáneos describían como sobrehumana. En ese estado llegó a Guadalajara. Y Guadalajara, en octubre de 1954, era una ciudad que tenía su propio ritmo, su propio carácter, su propia temperatura emocional. La segunda ciudad de México en ese momento tenía algo que la capital no tenía: el ritmo de las ciudades que son grandes, pero no están bajo el peso de ser el centro de todo. Las plazas de Guadalajara, la arquitectura que el equipo de producción necesitaba, los colores y las texturas que la cámara iba a capturar, todo eso era más tranquilo y más intenso, al mismo tiempo que el bullicio de la Ciudad de México. Pedro en Guadalajara era diferente a Pedro en la capital. Los que lo acompañaron en esas semanas de rodaje lo notaron. Era más relajado, más presente en las conversaciones, más dispuesto a quedarse después de los rodajes, en lugar de retirarse de inmediato a los compromisos que siempre lo esperaban. Y fue en esa Guadalajara más tranquila donde conoció a Consuelo. Consuelo tenía 26 años y era exactamente el tipo de mujer que el México de los 50 producía sin reconocerlo. Inteligente, práctica, con una claridad sobre la vida que venía de haber tenido que gestionar las cosas sin que nadie le allanara el camino. Su familia era de Guadalajara de toda la vida, de esas familias que tienen historia en la ciudad, pero no tienen dinero suficiente para que esa historia se convierta en posición. Su padre había trabajado en el comercio. Su madre administraba la casa. Consuelo había aprendido a hacer lo que había que hacer. Trabajaba vinculada al mundo del entretenimiento de la manera en que muchas personas trabajan en él, sin que su nombre llegue nunca a los créditos de nada. El tipo de trabajo que mantiene todo en funcionamiento pero que solo se nota cuando falta. Cuando el equipo de producción de la película llegó a Guadalajara, Consuelo estaba ahí. Y Pedro la notó. No fue la primera vez que Pedro notaba a alguien de esa manera, pero hubo algo en Consuelo que fue diferente desde el principio, aunque esa diferencia no era visible inmediatamente. Era la combinación de algo, la claridad con la que hablaba, que no era arrogancia sino simplemente la manera de alguien que sabe lo que piensa y no ve razón para no decirlo. La manera en que lo miraba, que tenía dentro algo que no era exactamente deslumbramiento, el tipo de mirada que Pedro recibía de la mayoría de la gente que se le acercaba, sino algo más parecido a curiosidad real. Consuelo veía al hombre, no al ídolo. Y Pedro,
que vivía dentro del ídolo la mayor parte del tiempo y que rara vez encontraba a alguien que lo mirara de la otra manera, respondió a eso de la única manera en que podía responder, con atención total. Las semanas de rodaje pasaron. El equipo se preparó para volver a la capital, y en los últimos días antes de la partida, hubo conversaciones que no eran de trabajo, y que los dos sabían que no eran de trabajo, aunque las tuvieran en el contexto del trabajo. Pedro volvió a Guadalajara 3 veces en los siguientes 8 meses. No con el equipo de producción, solo, con el conductor de confianza que usaba para los desplazamientos que no necesitaba que nadie documentara. Las ausencias de la Ciudad de México se cubrían con compromisos que el manager anotaba en la agenda de una manera lo suficientemente vaga para que fueran difíciles de verificar, pero lo suficientemente plausibles para que nadie preguntara directamente. Consuelo lo esperaba. En ese periodo se construyó algo entre los dos que era diferente a lo que Pedro tenía con las otras mujeres, aunque Pedro habría tenido dificultad para explicar exactamente en qué consistía la diferencia. No era que Consuelo fuera más importante, era que la relación con Consuelo existía en un espacio que sus otras relaciones no tenían, sin el peso de los hijos, sin el peso de los acuerdos formales, sin la historia acumulada de años de convivencia complicada. Era algo que todavía podía ser lo que quería ser, pero eso no duró. El embarazo, a principios de 1956, cambió la naturaleza de todo. No porque Consuelo lo usara como palanca, ni porque lo presentara como demanda. Al contrario, la manera en que Consuelo comunicó la noticia, según la versión que llegó mucho después a través de su hija, fue la de alguien que informa de algo que existe y que espera ver cómo la persona al otro lado lo recibe antes de decidir qué piensa de ello. Pedro recibió la noticia en silencio. El silencio duró lo suficiente para que Consuelo entendiera que lo que vendría a continuación no iba a ser lo que una parte de ella, la parte que existe en todas las personas que esperan, aunque saben que no deben esperar, había imaginado. Después, Pedro habló. Y lo que dijo no fue cruelmente directo, fue peor. Fue honesto de la manera que duele más que la crueldad directa, porque la crueldad directa permite el enojo y la honestidad de cierto tipo solo deja tristeza. Le dijo que no podía reconocer al niño. Le explicó por qué. Y le ofreció lo que sí podía hacer. Lo que Pedro ofreció era considerable en términos materiales. No era un pago simbólico ni una cantidad que se agotara en meses. Era un flujo que garantizaba la estabilidad económica de Consuelo y del niño durante años. Suficiente para que Consuelo no necesitara depender de nadie más. Suficiente para que el niño tuviera educación, salud, lo que en ese México de los 50 marcaba la diferencia entre una vida con opciones y una vida sin ellas. El intermediario que gestionó los detalles era alguien que llevaba años en el entorno de Pedro. Un hombre que conocía su situación en toda su complejidad y que había aprendido a manejar exactamente este tipo de conversaciones con la discreción que se requería. Consuelo escuchó, y la decisión que tomó no fue en ese momento. Tomó días, semanas, el tiempo que toma entender que las opciones disponibles son las opciones disponibles y que protestar contra eso no las cambia. Aceptó, pero aceptar no fue rendirse. Fue elegir lo que protegía al niño que venía con las herramientas que la situación daba. Y hay que entender esa diferencia para entender a Consuelo como persona en lugar de solo como parte de la historia de Pedro. El acuerdo incluyó una cláusula que nadie necesitó poner por escrito porque los dos entendían que estaba ahí. Consuelo no iba a hablar. En ningún foro, con ningún periodista, en ninguna de las revistas que habrían pagado bien por una historia así, y el dinero iba a seguir llegando. Funcionó así durante el tiempo que Pedro vivió. El niño nació en octubre de 1956. Un parto que ocurrió en una clínica de Guadalajara con la asistencia mínima necesaria y sin el tipo de testigos que acumulan información potencialmente útil para terceros. Consuelo tenía 1 o 2 personas de confianza total que sabían la situación. Nadie más. El niño era sano. El niño tenía ojos oscuros y una manera de sostener la expresión que Consuelo reconoció, aunque no quiso nombrarlo directamente a nadie. Pidió la fotografía.
la envió a través del intermediario. Y 3 días después, le llegó confirmación de que había llegado. Pedro la había recibido. 7 meses. Ese fue el tiempo que el acuerdo funcionó exactamente como estaba diseñado. Pedro llegó a Mérida el 15 de abril de 1957 para un compromiso que su agenda registraba como de naturaleza profesional. Pilotaba el Cessna él mismo, como hacía frecuentemente en los traslados que la agenda apretada de esa época de su carrera requería. El Cessna 310 cayó 4 minutos después del despegue. Las causas exactas no fueron nunca establecidas de manera definitiva. En los días que siguieron al accidente, las autoridades y los técnicos inspeccionaron los restos del avión, buscaron fallas mecánicas, analizaron las condiciones del vuelo, entrevistaron a quienes habían visto el despegue. Los peritos que trabajaron en el inventario de los restos encontraron los objetos personales de los ocupantes, la cartera de Pedro o lo que quedaba de ella después del impacto. El contenido, entre ese contenido, una fotografía de bordes desgastados, un niño, ojos oscuros, una sonrisa torcida. El perito que la encontró la incluyó en el inventario inicial. Alguien que llegó después, alguien que tenía acceso al proceso y autoridad suficiente para hacer ciertas cosas sin que nadie preguntara exactamente por qué, la sacó de ese inventario. Y la fotografía desapareció. En la Ciudad de México, el caos que siguió a la muerte de Pedro fue total y duró semanas. María Luisa León, la esposa legal, apareció en los juzgados dentro de las primeras 48 horas. Quería que su condición de viuda legal fuera reconocida oficialmente. Quería los derechos que eso implicaba. Quería que se estableciera que ningún otro matrimonio tenía validez, porque Pedro nunca se había divorciado de ella. Tenía razón. Y sabía que tenía razón, y había esperado años, pacientemente y con la tenacidad de alguien que sabe que la ley eventualmente tiene que ser la ley, para el momento en que eso importara de manera práctica. Irma Dorantes tuvo que enfrentar algo que nadie le había dicho directamente, aunque algunos la habían rodeado de indicios. Su matrimonio con Pedro no era válido. Lo que había sido su vida en común durante años descansaba en una ceremonia que jurídicamente no había podido producir el efecto que pretendía. Sus derechos como cónyuge eran los de alguien que no era cónyuge legalmente. Lupe Torrentera y sus hijos tenían una situación diferente, pero igualmente complicada. Los hijos de Pedro con Lupe sí existían legalmente. El reconocimiento de paternidad estaba hecho, pero la herencia, los derechos, las proporciones, todo eso entraba en un terreno donde los abogados de las diferentes partes iban a pasar meses peleando. En ese contexto, nadie tenía tiempo ni interés en buscar situaciones adicionales. El intermediario que gestionaba el flujo de dinero a Consuelo murió 4 meses después del accidente. No fue una muerte relacionada con la situación, fue un infarto. El tipo de muerte que les ocurre a los hombres de cierta edad y de ciertos hábitos en cualquier época, pero el resultado práctico fue que el eslabón que conectaba a Consuelo con la red de acuerdos que Pedro había construido desapareció. Hubo un período de incertidumbre. Consuelo esperó, con un niño de 8 o 9 meses, esperando ver si alguien de la familia, si alguien del entorno artístico, si alguien que conocía la situación hacía contacto. Durante semanas, nadie. Y después, alguien, un hombre que no era del entorno artístico sino del entorno legal de la familia, un abogado o algo similar, que llegó a Guadalajara con una propuesta. No un flujo continuo, un cierre, una cantidad final, suficiente para que Consuelo y el niño tuvieran estabilidad durante años, a cambio de un acuerdo de silencio que ya no era informal, sino que tenía la solidez de algo que alguien había decidido formalizar de una manera que no requería papel porque paper dejaba rastro, pero que tenía el peso de una conversación entre alguien con poder y alguien sin él. Consuelo aceptó. Se mudó de Guadalajara en los primeros meses de 1958. El niño creció en otra ciudad sinaloense, no en Mazatlán, que habría sido demasiado obvio dado el origen de Pedro.
en una ciudad más pequeña donde el apellido Infante no era un apellido que la gente buscaba en los registros y donde una mujer sola con un niño y con dinero suficiente para vivir sin trabajar era simplemente una mujer sola con un niño con dinero suficiente para vivir. Consuelo rehizo su vida. Conoció a otro hombre algunos años después. Se casó, tuvo más hijos. Construyó lo que se puede construir cuando uno tiene la resiliencia necesaria y los recursos materiales mínimos para que la resiliencia tenga donde apoyarse. Ernesto creció en esa familia reconstituida con un estatus que nadie explicaba exactamente. Era el hermano mayor, era el de antes. Los hermanos que vinieron después lo querían con la facilidad que tienen los niños para querer a los que simplemente están ahí. Pero había algo diferente en Ernesto que los más atentos percibían, aunque no lo nombraran. Una manera de quedarse con un pensamiento más tiempo del necesario. Una distancia intermitente, como de alguien que lleva dentro una pregunta que todavía no tiene forma de hacer. La televisión llegó a las casas mexicanas durante la infancia de Ernesto. Y con la televisión llegó Pedro Infante, que era exactamente el tipo de artista que la televisión reproducía sin cesar porque el público lo pedía, y porque los archivos de sus películas eran abundantes y accesibles para los canales que necesitaban contenido. Ernesto creció viendo la cara de Pedro Infante en la pantalla de sus casas, en los cines de barrio donde proyectaban los clásicos, en los carteles que todavía decoraban ciertos establecimientos comerciales de las ciudades mexicanas, aunque el hombre llevara muertos más de una década. Y creció sin saber lo que esa cara significaba para él. Consuelo nunca dijo nada mientras Ernesto fue niño. Nunca mientras fue adolescente. La disciplina del silencio que había sostenido durante años se extendió a la manera en que organizó la vida familiar, que era una vida donde ese tema sencillamente no existía. Pero los niños perciben. Ernesto percibió algo. No lo suficiente para ponerle nombre. Suficiente para que cuando veía la cara de Pedro Infante en la pantalla, hubiera un segundo de algo diferente a la indiferencia de quien ve a un actor que ya murió. La adolescencia de Ernesto fue la adolescencia de un muchacho mexicano de los años 70 en una ciudad de tamaño mediano. Fue a la escuela, tuvo amigos, tuvo los conflictos que tienen los adolescentes con el mundo y con ellos mismos. Aprendió a sobrevivir en el sistema educativo y social de su época. No fue un muchacho extraordinario en ninguno de los sentidos que suelen hacer que alguien destaque en los relatos. Fue un muchacho común con la vida interior de los que no son comunes pero que aprenden a guardarla. Tenía una inclinación por la música que nadie en la familia de su padrastro compartía con la misma intensidad. Cantaba bien, mejor de lo que resultaba cómodo admitir en ciertos contextos sociales, donde la voz de alguien puede convertirse en objeto de expectativas que no siempre son bienvenidas. Guardaba esa voz para momentos específicos. Nadie en la familia conectó ese detalle con nada. Nadie tenía motivos para conectarlo. El artículo académico que cambió la cronología de esta historia apareció en 1987. Era una publicación de circulación académica del tipo que los investigadores de humanidades leen y que el público general nunca encuentra a menos que tenga razones específicas para buscarlo. El investigador, un historiador de la cultura cinematográfica mexicana que trabajaba en la Universidad Nacional, había pasado años revisando archivos de la industria del cine de los 40 y 50. Entre esos archivos, los papeles donados por el heredero de un productor cinematográfico que había trabajado con Pedro Infante en varias producciones contenían una serie de cartas. Las cartas eran de naturaleza administrativa, en su mayoría, contratos, notas sobre presupuestos, comunicaciones entre el productor y los estudios. El tipo de documentación que los investigadores de historia del cine encuentran y que en general tiene interés limitado. Pero entre esas cartas, había 3 que no tenían el mismo tono que las demás. Estaban escritas a mano, en papel sin membrete, con una letra apretada que el investigador tardó tiempo en descifrar. El tema era una situación delicada que requería atención urgente. Una chica. Guadalajara. Un resultado que complicaba las cosas. Instrucciones precisas sobre cómo manejar el asunto de manera que no llegara a ningún lugar donde pudiera convertirse en problema. La firma era ilegible.
pero el contexto de la correspondencia general del productor, las fechas, los nombres que sí aparecían en otras cartas del mismo período, permitían hacer una hipótesis sobre quién había escrito esas 3 cartas y sobre a quién o a quiénes se referían. El investigador incluyó las cartas como nota al pie en un trabajo más amplio sobre las prácticas de gestión de imagen en el cine mexicano de los 50. No fue la nota principal del artículo, no era el tema central, era un ejemplo entre varios de cómo la industria manejaba las complicaciones que amenazaban la imagen de sus estrellas. La hija menor de Consuelo encontró ese artículo por una cadena de casualidades que en otro momento no habrían llevado a ningún lado. Era maestra. Había vuelto a estudiar en la universidad una vez que sus hijos habían crecido lo suficiente para permitirle ese tiempo. Y en el contexto de un curso de historia cultural mexicana, había llegado a la biblioteca universitaria buscando materiales que no eran exactamente ese artículo, pero que estaban en la misma sección. Lo leyó por curiosidad, no por propósito. Y cuando llegó a la nota al pie sobre las cartas y sobre Guadalajara, y sobre la situación delicada que requería atención, algo en ella se detuvo. No fue reconocimiento inmediato, fue una incomodidad que tardó días en resolverse en algo más concreto. Una pregunta que se formuló primero de manera vaga y que después fue tomando forma hasta volverse inevitable. ¿De quién hablaban esas cartas? La conversación con Consuelo ocurrió semanas después. La hija fue a ver a su madre con el artículo, no con acusación, con una pregunta que llevaba la forma de algo que ya sospechaba, pero que necesitaba que alguien más grande que ella confirmara o desmintiera. Consuelo tenía más de 60 años. Llevaba más de 30 años cargando lo que cargaba. Y hay un punto en la vida de las personas que han guardado algo durante mucho tiempo, en que la pregunta es si guardar más tiene algún propósito real, o si es solo hábito, inercia, el peso de haber hecho algo tanto tiempo, que uno ya no recuerda por qué empezó. Consuelo miró el artículo. Dijo que sí. No con esas palabras exactamente. Con el silencio primero, que duró lo suficiente para que su hija entendiera que el silencio era confirmación, y luego con palabras que salieron de a poco, como salen las cosas que estuvieron tapadas demasiado tiempo y que al salir no saben todavía qué forma tienen. Lo que Consuelo contó en esa conversación era, por primera vez, la historia completa, o lo más completo que quedaba después de décadas de guardarlo, porque los detalles se erosionan. Los nombres de los intermediarios que ya habían muerto se habían vuelto borrosos. Las fechas exactas de ciertas cosas tenían márgenes que antes no tenían. La memoria trabaja así. Guarda el núcleo y va soltando los bordes. Pero el núcleo estaba intacto. Pedro, octubre del 54. El rodaje. Las visitas a Guadalajara. El embarazo. El acuerdo. El niño. La fotografía enviada. La muerte en Mérida. La mudanza, y el nombre que Consuelo había elegido para el niño y que su hija escuchó por primera vez en esa conversación. Ernesto. Hay algo en el nombre que merece un momento de atención. Consuelo eligió ese nombre. No un nombre que evocara a Pedro, que habría sido demasiado obvio. No un nombre familiar que lo conectara con ningún linaje específico. Un nombre de su propio gusto, que le pertenecía al niño y no a la historia que lo había producido. Ese gesto pequeño, la elección de un nombre, era una manera de decirle al niño algo que no podía decirle en palabras cuando lo puso en sus brazos. Que él era él, no la consecuencia de otro. Que tenía una identidad propia que no dependía de quién lo había engendrado. Consuelo fue una mujer que tomó las pocas decisiones que el sistema le permitió tomar con una claridad que merece reconocimiento, aunque el sistema no le diera los medios para que ese reconocimiento tuviera nombre público. La hija de Consuelo buscó a Ernesto. No fue inmediato. El proceso de procesar lo que había escuchado, de decidir qué hacer con ello, de entender que Ernesto era su hermano de una manera que nunca había conocido, tomó tiempo, pero lo buscó. Y Ernesto, que ya pasaba los 30 años, y que tenía su propia vida construida en otra ciudad, escuchó lo que ella le decía, con la expresión de alguien que recibe información, que reorganiza todo lo que creía saber sobre sí mismo. No dijo que era imposible. Eso es lo que ella recordó después. Esa primera reacción, ese no rechazo,
Como si una parte de Ernesto hubiera estado esperando exactamente eso, aunque no supiera que lo esperaba. Los años que siguieron a esa revelación fueron años de asimilación lenta. Ernesto y su hermana mantuvieron contacto, una relación que fue construyéndose de a poco, sin el apuro de los que sienten que tienen que recuperar el tiempo perdido, sino con el ritmo de los que entienden que el tiempo perdido no se recupera y que lo que se puede construir es solo lo que está adelante. Hablaban, se visitaban ocasionalmente, compartían lo que tenían, que era una historia complicada y una madre que había hecho lo que pudo con lo que tenía. Y Ernesto, en algún punto de ese proceso, empezó a buscar las películas, no para probar nada, no con la agenda de alguien que acumula evidencia, con algo más parecido a la necesidad de ver a alguien que no podía conocer de otra manera. Había un cineclub en la ciudad donde vivía que proyectaba clásicos del cine mexicano. Ernesto empezó a ir, no solo las películas de Pedro, todas las del período, pero las de Pedro con más atención, con la atención que se pone cuando uno mira algo buscando algo específico, aunque no sepa exactamente cómo es cuando lo encuentra. Y fue en una proyección de Ustedes los ricos, en una escena específica, donde Pepe el Toro interactuaba con un niño pequeño, donde lo encontró, la manera de sostener, los brazos que sabían dónde estar. Algo en la postura que tenía adentro, un instinto físico que no era actuación sino algo previo a la actuación, algo que el cuerpo sabe antes de que el actor decida cómo representarlo. Ernesto lo reconoció, lo había visto en el espejo, no en los ojos, que son lo primero que uno busca, en las manos, en los brazos, en algo que no tiene nombre pero que los cuerpos de ciertos padres y ciertos hijos comparten aunque nunca hayan estado en el mismo cuarto. Salió del cineclub. La calle afuera era la misma de siempre. El ruido de la ciudad era el mismo. Pero Ernesto caminó unos minutos antes de llegar a donde iba, porque necesitaba que el aire de afuera terminara de hacer lo que el cine había empezado. ¿Qué queda de esa historia hoy? Queda lo que siempre queda de las historias que alguien decidió que no existieran. Fragmentos, voces, la memoria de personas que conocieron personas, el tipo de evidencia que no construye un caso legal, pero que construye algo que a veces importa más que un caso legal. Una versión de los hechos que le da nombre a lo que ocurrió y que permite que la gente que estaba dentro de esos hechos se reconozca en algo más que el silencio. Ernesto existe, o existió, o tiene hijos que existen. Eso es lo que los testimonios que llegaron de Guadalajara sugieren. Y esos hijos, si existen, son los nietos de Pedro Infante, que los monumentos y los museos y los libros de historia del cine mexicano nunca van a nombrar. Personas con una cara que tal vez tiene algo del ídolo y que no saben todavía, o que sí saben y han elegido no pelear por ello, quiénes son en relación con la historia que el país oficial contó sobre el hombre que cantó 100 años y que murió en abril en una pista de Mérida. Pero hay algo más que queda, y es quizás lo más importante. Queda la pregunta que esta historia le hace al culto. El culto a Pedro Infante es real. No es una fabricación de mercadólogos, ni una estrategia de los herederos de sus derechos. Es algo que el pueblo mexicano construyó, y que el pueblo mexicano sostiene porque responde a una necesidad que tiene que ver con reconocerse en alguien que existió de verdad y que tuvo las virtudes y los defectos de los que existen de verdad. Pero los cultos tienen un problema específico, tienden a aplanar, a reducir la complejidad de las personas a las cualidades que resultan más cómodas de sostener. Y esa reducción, aunque sea comprensible y aunque sea en muchos casos bien intencionada, hace un daño particular a los que quedan afuera de la versión aplanada. Consuelo quedó afuera, Ernesto quedó afuera. Y hay algo en ese quedar afuera que el culto no puede sostener sin hacerse preguntas sobre sí mismo. Esta noche les pedimos que se queden con algo más que el escándalo de la revelación. Que se queden con la pregunta sobre ¿qué hace un sistema, una industria, una época, cuando decide que ciertos hombres pueden hacer ciertas